Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de sustancia pura del libro Termodinámica Cengel. Inicialmente, un depósito de 150 litros se llena con 1 kilogramo de agua, a una presión de 2 megapascal. Estos son datos del estado 1 o inicial. Después se enfría, es decir, sale calor del sistema, hasta que la temperatura T2 son 40 grados centígrados. Piden determinar la temperatura inicial T1 y la presión final P2. Si vemos la figura, se trata de un recipiente rígido. El volumen inicial es igual al volumen final y no hay transferencia de masa. La masa 2 es igual a la masa 1. Se trata de un proceso isocórico. Un proceso isocórico también es llamado proceso isométrico o isovolumétrico. En la gráfica presión-volumen, el proceso de 1 a 2 se representa como una línea vertical. Independientemente del cambio de temperatura y presión durante el proceso, su volumen permanece constante. En nuestro caso, como el sistema pierde calor, de 1 a 2 sería bajando, de una isoterma mayor a una isoterma menor. Por ser la masa y el volumen constante, el volumen específico, que es volumen sobre masa, también es constante. Este volumen, como está dado en litros, se va a dividir entre 1000 para llevarlos a metros cúbicos. Recuerden, un metro cúbico son 1000 litros. Y calculo el volumen específico. Sustituyo el volumen y sustituyo la masa, que es 1 kilogramo. Tengo el volumen específico del estado 1 y del estado 2, que es igual a 0.15 metro cúbico sobre kilogramo. Para definir un estado se requiere mínimo dos propiedades independientes, y ambos estados ya tienen dos propiedades independientes. El estado 1 se conoce la presión y el volumen específico, y del estado 2 se conoce la temperatura y el volumen específico. Utilizaré las tablas del libro Cengel del agua en el sistema internacional. Las tablas A4 y A5 representan la región líquido-vapor. A4 si entro con temperatura y A5 si entro con presión. La tabla A6 es la de vapor sobrecalentado y la tabla A7 es la de líquido comprimido. Con los datos conocidos se entran a las tablas de mezcla saturada y se evalúa si la fase se encuentra en mezcla, en vapor sobrecalentado o en líquido comprimido. Para el estado 1, como dan la presión, voy a la tabla A5 de saturado para presiones y busco 2000 kilopascal. 2000 kilopascal son 2 megapascal. Recuerden, para llevar megapascal a kilopascal se multiplica por 1000. Busco los valores de VF y de VG y se comparan con el volumen específico dado. Se observa que el volumen específico 1 es mayor que VG, que es el volumen específico del vapor saturado. Esto significa que el estado 1 es vapor sobrecalentado. Veámoslo por gráfica. Tengo el gráfico presión, volumen específico, y estas son las isotermas. Para 2000 kilopascal, este es el valor de VG, y el volumen específico, por ser mayor, se ubicaría a la derecha de este, y se cruza con la presión de 2000 kilopascal en vapor sobrecalentado, en esta región. Ahora vamos a la tabla A6 de vapor sobrecalentado y busco la presión de 2 megapascal. En la columna de volumen específico voy a buscar el volumen específico dado, que es 0.15 metro cúbico sobre kilogramo. 0.15 se encuentra entre estos dos valores, por lo que se debe interpolar para conocer su respectivo valor de temperatura. Y este valor de temperatura se va a encontrar entre 350 y 400 grados centígrados. ¿Y qué es interpolar? Veamos esta gráfica. Para 350 grados centígrados se conoce su volumen específico. Para 400 grados centígrados se conoce su volumen específico. Y para este volumen específico dado no se conoce la temperatura. Interpolar es conseguir el valor de la incógnita que se encuentra entre dos pares de puntos conocidos. Un método fácil es la proporcionalidad de triángulos. Con los datos se forma un triángulo 1, sería este triángulo grande azul, y un triángulo pequeño que es marcado en rojo. Por ser triángulos semejantes, sus ángulos van a ser iguales y sus lados van a ser proporcionales. La altura del triángulo pequeño es proporcional a la altura del triángulo grande, así como la base del triángulo pequeño es proporcional a la base del triángulo grande. De ahí sale una relación y se despeja la incógnita, sea X o sea Y. En termodinámica no graficamos directamente, se hacen dos columnas. Una columna con los valores de temperatura y otra columna con los valores de volumen específico. Y aplico doble C. La resta del valor medio menos el primero
sería la altura del triángulo pequeño y se divide entre la resta del último menos el primero, sería la altura del triángulo grande. Y es igual, aplico doble C a los volúmenes específicos. La resta del medio menos el primero sería la base del triángulo pequeño. Y se divide entre la resta del último menos el primero, que sería la base del triángulo grande. Tengo la relación, se opera y se despeja la temperatura 1. Obtengo su valor. Tengo una tabla en Excel para verificar. Coloco los datos de temperatura de la tabla. Coloco los datos del volumen específico. En esta celda se hace el cálculo del volumen específico, donde está la fórmula, y obtengo su valor. Para comprobar la interpolación también se puede usar una función estadística llamada pronóstico lineal. Se hace enlace con la variable conocida, se hace enlace con la columna donde se quiere conocer la variable y se hace enlace con la columna de datos de la variable conocida. Se da Enter y se obtiene el resultado de la interpolación por esta función de Excel. En la descripción del video dejaré el link del archivo Excel. He obtenido la temperatura T1. Ahora definamos el estado 2. Primero veamos la gráfica. Por ser un proceso isocórico a volumen específico constante, el estado 2 se va a ubicar en esta línea. Y como sale calor del sistema, la temperatura 2 sería menor, estaría más abajo. El estado 2 podría ser vapor sobrecalentado o mezcla saturada. Para definir el estado 2 se sigue el mismo procedimiento. Como dan la temperatura, entro a la tabla A4 de saturado para temperatura y busco 40 grados centígrados. Estos son los valores de VF y VG y voy a evaluar el volumen específico. 0.15 metros cúbicos sobre kilogramos, que es nuestro volumen específico, se encuentra entre los valores de VF y VG. Esto significa que el estado 2 es mezcla saturada. El estado 2 se encuentra dentro del domo, dentro de la campana. Y la presión 2 va a ser igual a la presión de saturación para 40 grados centígrados. Y esto vale 7.3851 kilopascal. Veamos la gráfica. He ubicado el estado 2 dentro de la mezcla líquido-vapor, la isoterma de temperatura 40 grados centígrados y la presión 2 de 7.3851 kilopascal. Por ser un proceso isocórico, se encuentra en esta línea de volumen específico de 0.15, donde 0.15 metros cúbicos sobre kilogramos se encuentra entre U sub F y U sub G para 40 grados centígrados. Tenemos las dos incógnitas que nos solicitaron. Se ha determinado la temperatura inicial T1 y se ha determinado la presión final, P2. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.